Testing, can you hear? 1, 2, 3, testing. Testing, 1, 2, 3. Notwithstanding the laudable work of the Inter-American system from the hemispheric perspective, there is a certain disjointedness in the way in which the natural disasters issue is dealt with. Okay. Notwithstanding the laudable work of the Inter-American system, can you hear me? Well, if you need to speak up a little bit more, but he would want like a 7-second delay. Notwithstanding the laudable work of the... Tenemos interpretación en español. No sé qué canal es, pero la tenemos disponible. Me llamo Walter Earl y yo soy un profesor visitante aquí en el Centro Perry, William J. Perry, para el Centro de Estudios Hemisféricos. Bienvenidos todos ustedes a este foro hemisférico. Trinidad y Tobago van a ser los anfitriones de la Conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas del 2016 y nos han pedido, y tenemos el honor, estamos honrados de poder haber arreglado este foro hemisférico para hablar de lo que será el eje temático de esta conversación en esta reunión de los ministros de defensa. Este 2016 será el primer año en que la conferencia de los ministros de defensa ha sido presentada en el Caribe. La conferencia tiene una historia distinguida. Empezó en el 1995 en Williamsburg, Virginia, y ha propagado varios principios que constituyen la base de la Declaración de la Seguridad del Hemisferio en el 2003 en la OEA, y luego la conferencia se ofreció en Bariloche, Argentina, y la hemos tenido cada 2 años después de eso. Voy a presentar a nuestros anfitriones de Trinidad y Tobago, que son el liderazgo de la Secretaría pro tempore de la conferencia de los ministros de defensa. Estamos presentando primero al señor Carl Francis, que es un ex diplomático que ha servido como el secretario permanente del ministro de Labor en la oficina del primer ministro en Bruselas y en Washington. También tenemos al general Anthony Phillips Spencer, que es el vicejefe del Departamento de Defensa de Trinidad y Tobago. Ha tenido una carrera militar de más de 34 años, en los cuales ha prestado sus servicios en muchas asignaciones, incluyendo aquí como el adjunto, el attaché de defensa y el jefe de la delegación de Trinidad y Tobago en la Junta Interamericana de Defensa. Y tenemos a la señora Antoinette Lucas Andrews, quien es la directora de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Trinidad y Tobago, y también está a cargo de las metas de desarrollo y para combatir el crimen transnacional, y trabaja con la OEA cercanamente y con el CICTE, el Comité Antiterrorismo, desde el 2007. Y en el programa, en sus hojas de vida, tenemos también más información acerca de nuestros distinguidos panel. También tenemos el profesor del Centro Perry, el señor Luis Betancourt, quien proveerá algunos comentarios acerca de los temas desde una perspectiva académica. El doctor Betancourt ha sido el subdirector y el decano de asuntos académicos aquí en el Centro Perry. Ha sido un director, un profesor y un orador en muchas universidades e institutos en los Estados Unidos y en Brasil. Ahora mencionaré cuáles son los temas. Por supuesto, los panelistas los van a explicar. El primer tema propuesto es
el ambiente cambiante de seguridad y defensa y el papel de las Fuerzas Armadas, de los militares. El siguiente será la protección ambiental y resiliencia y las políticas de cooperación, un caso para fortalecer la ayuda humanitaria. Déjenme decir un par de palabras acerca del formato antes de empezar. Este foro hemisférico está siendo publicado por un live stream en el internet con la interpretación simultánea. Y quisiéramos darle la bienvenida a esta audiencia al foro hemisférico. Su participación es muy importante. Quiero reconocer en particular a varios grupos. Tenemos un grupo en Jamaica de exalumnos del Centro Perry que se han reunido en la sala de conferencias de Jamaica, coordinado por el profesor George Benson. También tenemos un grupo de exalumnos del Centro Perry que también son miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Jalisco en Guadalajara, México. También tenemos un grupo reunido de líderes académicos de la Universidad Metropolitana de Paraguay, incluyendo al exministro de Defensa Luis María García de Arnold y el general Víctor Joroa. Estoy seguro que tenemos otros grupos, pero esos son los grupos que se han identificado, de los cuales me han notificado. Este es un ambiente académico, lo que significa que las opiniones expresadas son las de los individuos que están hablando y no representan necesariamente las posturas específicas de los institutos, y yo tampoco hablo de parte del Departamento de Defensa, pero les pedimos a la audiencia en el internet y la audiencia aquí en el auditorio que por favor estén listos para participar con sus preguntas, con sus impresiones, porque el gobierno de Trinidad y Tobago ve esto como una oportunidad de reunir opiniones y empezar a formar un consenso para la agenda de la conferencia. Así que los alentamos a que compartan sus impresiones. Ahora, lo que hemos hecho en la audiencia, aquí tienen unas tarjetas. Por favor, escriban sus comentarios, sus preguntas en esas tarjetas. Vamos a tener un descanso corto. Primero vamos a tener las presentaciones por parte del secretariado y luego eso durará como unos 30 minutos. Luego tendremos los comentarios académicos del doctor Betancourt por unos 10 minutos y tomaremos un descanso corto de unos 10 minutos y reuniremos las preguntas y luego las impresiones del chat en vivo y comentaremos acerca de esas preguntas y cualquier comentario que se nos haya proveído. Otra cosa, a la audiencia en vivo, por favor, escriban con bonita letra. Por favor, no soy experto en caligrafía, así que escriban con letra clara. Ahora déjeme cederles la palabra al la secretaria Francis, para que empecemos. Muchas gracias, profesor. Y quiero darles la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a esta audiencia distinguida que está con nosotros el día de hoy. También quiero darles las buenas tardes a la audiencia hemisférica que está en línea. Y lo vamos a llevar a un viaje esa tarde, un viaje que hemos empezado en Washington DC esta semana. Y este viaje es un viaje que empieza donde dejó el hemisferio en octubre del año pasado, donde tuvimos la sesión en la conferencia de los ministros de defensa en Arequipa, Perú. Y de esa reunión, un par de meses después, hubo una reunión a Port-au-Prince. Desde entonces hemos buscado encontrar un mecanismo para que esta conferencia sea diferente, para asegurarnos que el hemisferio entienda los fundamentos del cambio,
dentro del mundo y por supuesto dentro del hemisferio. Así que con eso en mente nos hemos dado cuenta que tenemos que convertir esta conferencia en algo que responda a los retos que estamos encarando para que podamos así traer respuestas y soluciones significativas para los diferentes pueblos. Hemos empezado el proceso esta semana en Washington, D.C. y hemos tenido varias reuniones bilaterales con los departamentos del gobierno de los Estados Unidos, con grupos regionales, porque nuestra intención es llegar al punto aquí en octubre donde el hemisferio tenga consenso, llega a un consenso. No entraremos en este proceso con los ojos cerrados. Hay muchos asuntos que están en la mesa para conversar, pero podemos traer balance, algún grado de balance, de análisis que contribuya al consenso a medida que avancemos. Y siendo ese el caso, hemos decidido que por Despin tendremos otras reuniones y otros grupos académicos que vendrán por Despin y que hablarán de los 3 temas que tenemos en la mesa. Y subsiguientemente tendremos otra sesión en la cual haremos la declaración para la conferencia y cualquier contratiempo que podamos haber tenido. También habrá muchos otros arreglos para la conferencia en octubre. Entre marzo y octubre hemos empezado el proceso de mejorar y empezar este diálogo y poder avanzar en ese diálogo y llegar a ese consenso. Entonces esta tarde empezaremos el diálogo. Si me perdonan, vamos a tratar de trabajar en equipo para hablar de estos temas y voy a parar ahora aquí y le voy a pedir a mi colega que siga con el tema. Pero antes de eso, quiero decir que este proceso empieza con las regulaciones del CMDA, que en sí son un baluarte que empezaron en la reunión de 1995. La sección 2 de las regulaciones dice que el propósito de la Conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas es fomentar el conocimiento mutuo, análisis, debate y el intercambio de las ideas y experiencias en la defensa y asuntos de seguridad. Y dice además que los resultados esperados aumentan la cooperación y la integración para contribuir desde una perspectiva de planeamiento de seguridad y defensa para el desarrollo de sus Estados miembros. Nosotros traemos la expectativa a esta realidad que vivimos actualmente y la aplicamos las dinámicas de las que hablaremos esta tarde para asegurar que los pueblos en el hemisferio encuentren soluciones a los problemas que enfrentamos. Así que sin más, les doy la palabra a los colegas. Muy buenas tardes a todos. Quiero en particular reconocer a la audiencia distinguida presente en el Centro Perry, en el NDU. Un saludo a Paraguay, a México, a Jamaica y Trinidad. El secretario permanente Francis nos ha dado un esbozo de dónde empezamos. Empezamos con un pronóstico del propósito y de las intenciones, y las regulaciones de la CDMA son muy claras. Lo que ahora haré es proveer un resumen del contexto general. ¿Qué fueron las cosas que informaron a nuestros equipos la Confederación que queremos presentar para empezar este diálogo del CDMA número 12? Ahora, lo que verán aquí en estas diapositivas es que ha habido un cambio claramente en el ambiente de seguridad global después de la Guerra Fría, y el proceso del CDMA empezó en el 1995 y por lo tanto recientemente ha empezado a responder ese cambio del ambiente de la seguridad. Lo que también hemos podido identificar es que ese ambiente, ese cambio, realmente se basa en 2 cosas. Una es la protección de los derechos humanos
en dos pilares, y el otro es la provisión de asistencia humanitaria. Y no es que ese cambio ha excluido el concepto de seguridad del Estado. Lo que ha ocurrido es que no ha enfatizado, o enfatizado de una manera que no lo hizo antes, la seguridad de los seres humanos. Y por lo tanto, existen las imperativas de la multidimensionalidad y la transnacionalidad para conservar la soberanía de los pueblos. Ahora, con respecto a la protección de los derechos humanos, que incluye el pronóstico de la protección de los pueblos, por ejemplo, el genocidio y los delitos en contra de la humanidad, y específicamente la responsabilidad de proteger, tenemos que hablar con la responsabilidad de los estados en sí, para que ellos tomen acción colectiva, para que usen unos medios humanitarios para proteger a las poblaciones, y habla también de los delitos. Pero queremos aplicar ese imperativo de acción colectiva en el lado de los derechos humanos para la necesidad de acción colectiva en el lado de la ayuda humanitaria. Así que después de la Guerra Fría ha existido también la creación de un marco de gobiernos internacionales para proveer esa ayuda humanitaria en el 1998, donde se estableció el Comité de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas. Y hemos visto que los miembros de las fuerzas militares han sido utilizadas como establecimientos de defensa. Y en el pasado, ahora están siendo utilizados o están ofreciendo ayudas a nivel humanitario. Y por esa razón, a medida que hemos seguido avanzando, hemos enfocado nuestros temas con respecto a la ayuda humanitaria. Este hemisferio iba mucho más avanzado con respecto al lidiar de los derechos humanos. En 1959, sí, en este mismo hemisferio, establecimos la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Y 20 años después, establecimos el Tribunal. En las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos solamente fue establecido en 1993, después de la Guerra Fría. Entonces, este hemisferio, como vemos, ya está bien encarrilado, y hemos establecido organismos para lidiar con los derechos humanos, pero va al mismo tiempo atrasado con respecto a la organización de la asistencia humanitaria. Estamos atrasados cuando en sí se nos requiere que tomemos acción colectiva para proveer esa ayuda humanitaria. Y a medida que aumenta la demanda, nuestros establecimientos de defensa y militares repetidamente están siendo forzados a proveer esa ayuda humanitaria. Ese es el problema. El problema es que el hemisferio no está organizado para responder y proveer esa ayuda humanitaria. El ambiente se está convirtiendo más intenso e irregular para recibir esa ayuda, y no tenemos ningún marco político de políticas para que los establecimientos militares provean esa ayuda. Por lo tanto, la regla tradicional de los establecimientos de defensa está siendo redefinidos. Los establecimientos militares no tenían opción, pero ahora tienen opción. En las islas pequeñas del Caribe no tenemos esa opción. Entonces, a medida que avanzamos nuestros temas, les pido disculpas, un momento por favor. Entonces, los temas son los siguientes. Y si quieren entender el flujo y cómo los tres temas están conectados,
resultados. El primer tema en sí es una conversación descriptiva para proveer ese intercambio de las experiencias y prácticas en que ocurren en el hemisferio. Los miembros queremos ver compartir cómo empleamos las fuerzas militares, pero esa regla también está evolucionando y así lo que queremos es poder compartir nuestras prácticas y experiencias. El segundo tema dice que tenemos que escoger un contexto en particular con respecto a la resiliencia de protección y cómo estos departamentos han estado funcionando, evolucionando. Y el tercer tema es el intento de tener una conversación prescriptiva para poder iniciar el proceso de parte del CTMA para arreglar el problema. El problema es que hay una brecha entre las Américas como región con respecto a la política de cooperación para gobernar la provisión de ayuda humanitaria, incluyendo el papel que debe jugar las fuerzas militares para poder arreglar esa brecha de las Américas como una región con respecto a una política de cooperación para gobernar la provisión de ayuda humanitaria que específicamente se relaciona al sector de defensa y cómo empleamos nuestras Fuerzas Armadas. Ahora ceder la palabra a la señora Antoinette Lucas Andrews, que hablará del primer eje temático. Muchas gracias, general. Es un placer dirigirme al público, a aquellos que están presentes y están en línea. Tengo la responsabilidad hoy día de compartir con ustedes nuestro concepto detrás de este eje temático. El primer eje temático es el entorno de defensa y seguridad internacional cambiante y el papel de las Fuerzas Armadas en evolución. ¿Por qué propusimos este eje temático? Es para los Estados miembros y la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en apoyar la seguridad pública en una serie de países a lo largo del hemisferio. Y este propósito está inserto en el contexto en donde se redefine el concepto de seguridad, que es multidimensional en su naturaleza. La declaración de Bridgetown reconoce las amenazas de seguridad y las preocupaciones y otros desafíos del contexto hemisférico son de una naturaleza diversa. El artículo 2 de la Declaración de Seguridad de las Américas también reconoce la naturaleza multidimensional de la seguridad, el hecho de que las amenazas que estamos enfrentando son tanto tradicionales como no tradicionales. Estos principios sobre los que se basan reconocen que las fuerzas militares y de seguridad juegan un papel de importancia crítica en apoyar y defender los intereses legítimos de nuestros estados soberanos y democráticos. Entonces, en este contexto, este enfoque multidimensional que reconocemos que debemos tener, queremos iniciar este debate. Cómo ambas ramas de nuestros sectores de defensa y seguridad pueden trabajar juntos, cómo los militares pueden seguir ayudando al poder civil y la autoridad civil. Y al hacer esto, hemos reconocido la necesidad de que tal enfoque tiene que ser integrado y coordinado. Ahora, todos podemos estar de acuerdo con el hecho de que estamos enfrentando ciertas preocupaciones prioritarias en el hemisferio. Quisimos identificar algunos. Los temas relacionados al crimen transnacional,
también el narcotráfico y la intercepción del narcotráfico en algunos países, especialmente los del Caribe, que son estados de tránsito. También eventos importantes de seguridad es una realidad que debemos enfrentar en todos nuestros países. ¿Cómo podemos proteger nuestra infraestructura crítica? ¿Cómo podemos asegurar nuestros aspectos cibernéticos? ¿Y cómo podemos responder a desastres? Estas son algunas de las prioridades que hemos identificado. Pero también tenemos que mirar la realidad de la arquitectura en la cual todos operamos. Nuestro hemisferio, los Estados miembros del CDMA, no es un grupo homogéneo en términos de geografía, de tamaño, de prioridades nacionales, de estado económico, en términos de el estado de nuestros recursos. Ese es un hecho. Los reglamentos de CDMA, artículo 2, acepta el principio de diversidad dentro de la región. La aceptación central de distintos puntos de vista, percepciones, conceptos que surgen de estos factores culturales y idiomáticos distintos sí existen. Sin embargo, estas diferencias no deberían impedir la promoción de nuestros intereses en común que compartimos y en un espíritu de cooperación y colaboración. Pero estas diferencias las deberían complementar. Nosotros sabemos que aunque existen institutos de defensa en algunos estados no existen. Aún la relación que existe en esos países donde sí hay institutos dedicados a la defensa, aún ahí la relación entre esas instituciones de defensa y las autoridades del orden público, esas relaciones varían desde institutos relaciones a veces no existentes o muy en algunos países hay una independencia total y completa entre el sector de defensa y las instituciones públicas, mientras en otros países los militares siguen ayudando al poder civil. También hay distintos marcos legislativos e institucionales referentes a los esfuerzos conjuntos que se deben llevar a cabo entre las autoridades militares y civiles. Esa es nuestra realidad. Esas son nuestras diferencias. Pero aquí hay algunas áreas en las que podemos ver cosas en común y bajo este eje temático. Estas son algunas de las áreas que proponemos que deberíamos debatir. El papel de las Fuerzas Armadas que están en evolución y en su papel de proveer seguridad en eventos importantes, su papel en combatir el delito transnacional, ya sea el narcotráfico, el tráfico de personas y amenazas cibernéticas, y el papel de las Fuerzas Armadas en responder a desastres naturales. Con respecto a la seguridad en eventos importantes, reconocemos que podemos proveer apoyo en la planificación y la ejecución de estos eventos importantes, ya sea un evento deportivo o un evento cultural de importancia internacional. Tenemos ejemplos de esto en la región. En el Caribe, en el 2007, los países de la región se juntaron y crearon un espacio único interno y establecieron una fuerza, diría, multinacional, que integrado por miembros de las Fuerzas Armadas de algunos de nuestros Estados miembros, apoyando los arreglos de seguridad para la Copa Mundial de Cricket.
el año que viene se va a demostrar lo mismo con respecto a las Olimpiadas. Hay otra forma en la cual los militares pueden proveer apoyo especial. Yo, como persona civil, no entiendo estos temas de seguridad, pero seguramente ustedes sí los conocen muy bien. En cuanto al crimen organizado transnacional, el hemisferio contribuye 50%. El informe de las Naciones Unidas estima que los ingresos del narcotráfico en esta región es 150.000 millones de dólares. La mitad del total de entradas. Sin embargo, nuestra historia ha demostrado que nuestras fuerzas aéreas y navales pueden contribuir en el combate contra el narcotráfico, también con cuestiones de contrabando, tráfico de personas y piratería. Y finalmente, también hay un papel con respecto en cuanto a cómo protegemos nuestro espacio cibernético. Cuando es requerido, debemos desarrollar estrategias de defensa cibernética o políticas de defensa cibernética. Con respecto a la respuesta a desastres, es una realidad que debemos enfrentar todos nuestros países. Hoy en el Comité de Seguridad Hemisférico en la OEA habló sobre ejemplos que hemos enfrentado recientemente en las Bahamas, en Dominica, en Guatemala, en los Estados Unidos incluso. Estamos enfrentando estos desastres naturales y estos pueden crear choques que pueden desviar la trayectoria de un país. Y dentro de un marco de ayuda humanitaria internacional, el requisito de recursos está ahí, pero también hay una necesidad de estructura y coordinación, y las fuerzas militares pueden proveer apoyo en este sentido. Estos son los subtemas que hemos identificado en el eje temático número 1. Tenemos unos resultados esperados. Yo no estoy diciendo que estos van a ser los resultados, pero proponemos estos como posibles resultados. Está abierto para el debate. Con respecto a la seguridad en eventos de importancia, lo que esperamos ver son es cooperación en materia de defensa rápido en el desarrollo de políticas de seguridad para la protección de eventos de importancia, el desarrollo de lineamientos en cuanto a cómo se debe enfrentar esta colaboración en temas de seguridad. También en cuanto al crimen transnacional organizado, como los lineamientos para esfuerzos multinacionales. En cuanto a cómo responder a desastres, también esperamos poder desarrollar lineamientos de cómo responder a estas situaciones y una guía estratégica de avenidas y de mecanismos para la colaboración que incluye las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Entonces, este es el concepto del eje temático número 1. Ahora voy a ceder la palabra a mi secretario permanente, que va a hablar sobre el eje temático número 2, el segundo eje temático. Muchas gracias, Antoinette. Ahora, lo que hemos estado tratando de hacer y lo que hemos demostrado en el primer eje es el hecho de que han habido cambios a nivel internacional, y estos cambios van a impactar a nuestro hemisferio y tenemos que tener una respuesta. Entonces, cuando movemos el segundo eje temático, estamos cubriendo nuevas áreas de pensamiento, áreas en las que no hemos enfocado suficiente atención antes, y lo debemos hacer. Entonces, el eje temático número 2 cubre temas de protección ambiental y
capacidad de recuperación. El propósito de este eje temático es considerar el papel que pueden tener los militares en la protección ambiental y la resiliencia. Lo vemos desde tres puntos de vista. Hemos estado observando, todos sabemos el hecho del cambio climático y los efectos del cambio climático, pero debemos considerar el impacto que esto puede tener sobre los militares en el hemisferio. También tenemos que determinar cómo los militares en el hemisferio pueden ayudar con los efectos para mitigar los efectos del cambio climático. Y en tercer lugar, debemos examinar cómo los militares en sí pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, estos son tres puntos sobre los cuales queremos tener una discusión y tratar de generar cooperación y colaboración, determinando cómo los militares pueden tener un impacto y ser impactados por estos cambios. En octubre del 2003, la OEA adoptó la Declaración de Seguridad en las Américas y estableció que el deterioro ambiental afecta a la calidad de vida de nuestra gente y podría convertirse en una amenaza, un desafío a la seguridad en el hemisferio. Y a través de esta declaración, la OEA para Seguridad Multidimensional hizo un llamado a la acción para fortalecer nuestra capacidad ante este desafío. Entonces, en el CDMA número 11 quisimos promover el marco de cada país respetando la soberanía nacional y promover el intercambio de mejores prácticas en estos temas ambientales que surgen del cambio climático. Entonces, tanto en el CDMA y la OEA ha habido un reconocimiento de este problema y queremos llevarlo a un estado de implementación en nuestra conferencia. Ahora, a medida que avanzamos, estamos mirando la decisión del CDMA, donde hubo un acuerdo para hacer lo que acabo de describir. También nos damos cuenta que en cada área del hemisferio, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe y en Norteamérica también, hemos estado observando los efectos debilitantes del cambio climático. ¿Qué es lo que significa esto para los militares? Esto significa que necesitamos un cierto que las bases militares y los recursos militares pueden ser afectados. Puede haber amenazas a la salud de las fuerzas porque a medida que el cambio climático tenemos que medir los impactos que tiene sobre las fuerzas. Tenemos que ver cómo podemos mitigar estos esfuerzos de manera colectiva. Es un área que pensamos que no involucra direcciones que han tomado cada estado, pero nos abre el camino para ver cómo podemos colaborar sobre este tema. También queremos ver cómo las fuerzas pueden involucrarse cada vez más en lidiar con los efectos del cambio climático. Entonces, en términos de la preparación para enfrentar a desastres, cuando mi colega toca del tercer tema va a hablar sobre esto, pero hemos visto que el cambio climático ha generado un papel más importante para que este recurso que tenemos en el hemisferio para mitigar el efecto del cambio climático sobre nuestras poblaciones. Entonces, el cambio climático, este es un ejemplo donde el cambio climático tiene un ejemplo sobre las fuerzas militares. Como dije al principio, no debemos dejar de reconocer también que los militares en sí pueden tener un impacto negativo sobre la situación climática que nos afecta. Hemos estado analizando el tema de resiliencia y preparación de los militares. Hemos analizado la degradación de la capacidad de los militares de llevar a cabo sus comisiones. Habrá una menor capacidad de
apoyar a los estados en momentos de desastres y habrá más complejidad, incluyendo en lo que es el apoyo que pueden dar los militares a las autoridades civiles. También reconocemos que se ha socavado la capacidad de las instituciones internas para responder a esta nueva realidad. ¿Qué es lo que esperamos de todo esto? Esperamos que va a haber un consenso en cuanto a dimensiones estratégicas en todo el hemisferio que va a ayudar a mitigar estos efectos ambientales. Esperamos que se va a desarrollar la investigación apropiada y la colaboración apropiada. Sabemos que va a haber un impacto sobre estos recursos a medida que los militares son llamados para enfrentar la protección de la salud y entonces estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para unirnos y generar soluciones a los temas que nos afectan a todos los estados. No se trata de una región, se trata de la seguridad de nuestro personal militar en toda la región. Entonces estamos reconociendo que a medida que cambiamos la dinámica, tenemos que darnos cuenta de que no podemos tratar a los militares como un bloque aislado, solo estando ahí para luchar una guerra, sino que tenemos que tomar este recurso tan importante y tan bien calificado y tan capaz y usarlo. En mi propio país gastamos mucho dinero en las Fuerzas Armadas. Hemos aprobado nuestro presupuesto hace poco y la seguridad militar tuvo un buen porcentaje de ese presupuesto hace poco. Y esto es para ayudar con la lucha contra el cambio climático, pero también tiene otras funciones. No queremos tener a las fuerzas de defensa solamente esperando la interacción con otro estado. No esperamos tener ninguna guerra en el Caribe, pero estamos usando estas fuerzas de defensa para ayudar a nuestra gente y tratar otros temas. El tema del medio ambiente es de importancia crucial. Y llamamos a nuestros colegas a ayudarnos en este proceso. Ahora mi colega va a tratar uno de los temas más importantes de nuestra presentación, que es el eje temático número 3. Muchas gracias, secretario permanente. Voy a tratar de terminar rápidamente. Probablemente el tema en Jamaica, el equipo en Jamaica me puede ayudar. Ahora con el eje temático número 3. Yo hablé en la introducción que cuando describimos este tema en el contexto específico, miremos la descripción. Tengamos esta conversación prescriptiva. El propósito de este tema es que queremos empezar la conversación arreglando el problema. Ahora, refiérese a mi explicación breve del problema. Tenemos que tener una cooperación a nivel de política en el hemisferio. También el beneficio de hacerlo, y lo vemos y nos enfocamos en la idea de fortalecer esta ayuda humanitaria, y ustedes entenderán por qué estamos enfocándonos en esa ayuda de emergencia humanitaria y no la ayuda humanitaria en general. Para darles un poco para ambientarlos un poco, las fuerzas militares se han involucrado en estos eventos de ayuda humanitaria de emergencia, y no somos los únicos que estamos ausentes con respecto a esta cooperación a nivel regional. Miremos este recuadro aquí, lo que está ocurriendo después de la Guerra Fría. En el 1993 las Naciones Unidas establecieron la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, pero también para la ayuda humanitaria. ASEAN, la Asociación de las Naciones Asiáticas del Sudeste,
empezaron una conversación en 1996 y en noviembre del 2004, en efecto el 29 de noviembre del 2004, los líderes del ASEAN, ASEAN, empezaron un plan el 26 de diciembre del 2004. Ustedes pueden recordar que hubo un tsunami enorme. La decisión había sido tomada, pero no había sido implementada. Entonces, en ese evento de tsunami, la región tuvo que apoyarse en la comunidad internacional, o sea, fue de la región para responder y recuperarse. Por supuesto, la historia es que después del 2006, cuando ASEAN pudo por fin implementar este plan de acción, desde entonces ha podido responder mucho mejor dentro de la región, dentro de sus propios sectores de defensa militares y sus propios arreglos a eventos que han ocurrido. Ahora, la primera vez que cuando se perdió ese avión, y se recuerdan las noticias, hablaron de muchos generales y admirantes y fuerzas militares en los Estados miembros de ASEAN. Todo estaba respondiendo basado en este plan de acción. Ahora enfoquémonos en África. Cada uno de estos arreglos ha sido diseñado para responder a las peculiaridades de la región. Entonces aquí tuvieron que hacer lo mismo. O sea, llevaron 6 años. En 1997 los jefes de Estado Mayor de Defensa se reunieron y se llamaba la Organización de Unidad Africana, conocido como la AU. En el 2002, justo después, establecieron unas políticas comunes de seguridad y defensa de África. Y si ustedes hacen sus investigaciones, yo no tengo tiempo para entrar en detalles, pero si investigan se darán cuenta que han hecho arreglos subregionales como parte de fuerzas preparadas, listas para responder. También hubo una conversación en 1999, un periodo de 6 años. En el 99 establecieron la política de seguridad y defensa común de Europa, y luego en el 2009 han cambiado su nombre y hemos visto lo que han hecho como resultado, pero seguiré avanzando. Ven ahí en las Américas hay signos de interrogación. He propuesto como el CDMA como la autoridad apropiada, y así podemos quitar esos signos de interrogación. Ahora, un resumen breve de lo que hemos logrado en el ASEAN. En noviembre del 2004 tomaron la decisión, pero la primera reunión de los ministros de defensa del ASEAN fue en el 2006. Desde entonces el ASEAN ha adoptado muchos conceptos que han implementado ya, y estos son 3. Uno de ellos tiene que ver con el establecimiento de un centro de ASEAN Déjenme recordarles que uno de los temas de la CDMA 11 era la respuesta de ayuda médica. Lo han implementado desde entonces y han seguido avanzando. Ahora voy a avanzar rápido. Miremos aquí a la AU. Aquí hay uno de esos logros. Voy aquí al último punto. Hubo un brote del ébola en el 2014. Entonces el Consejero de Paz de la AU desplegó una misión humanitaria que se llama la ASEOWA, una unión de apoyo del brote de ébola en el África Occidental, y han podido responder a esa crisis. Ahora miremos rápidamente lo que está ocurriendo con la EU. En el 99 la ESDP se estableció. En el 2004 han llegado unas metas, incluyendo el compromiso para establecer y formar grupos de batalla. En el 2009 la ESDP cambió, ahora ya se llama la CSDP.
y tienen nuevas tareas, incluyendo esas 3 nuevas tareas rescate, y son misiones de rescate humanitarias. Vamos a mirar rápidamente lo que está ocurriendo en esta región. No tenemos entonces una política general, así que tuve que llegar con bucearme en unos logros más bien aproximados. ¿Qué tenemos aquí? En el 91, antes de cualquiera que de las otras regiones empezaran sus conversaciones, nosotros adoptamos la Convención Interamericana para facilitar la ayuda ante desastres, IACFDA, pero Luigi Einaudi, el embajador en el 2007, tenemos aquí el establecimiento de la seguridad transamericana. Preguntó qué es lo que nos hace falta. En el 91, entonces habíamos tenido gran atraso y vemos que estamos atrasados comparados con las otras regiones con respecto al establecimiento de políticas. Ahora, la Convención Interamericana se hizo vigente en el 96. Ahora tenemos 4 países que están ratificados, 2 que tienen acceso. 6 países en total han puesto atención a esa convención. Ahora el embajador hizo la pregunta: ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? La implementación. Ahora hubo resoluciones de la Asamblea General, hemos tratado de seguir avanzando, pero no hemos llegado al punto en que hemos podido arreglar el problema. Entonces, este es el estatus presente. Lo siento, tendría que haberles cambiado la diapositiva. Esto es algo extraído de un informe presentado en el mayo del 2005. Fue presentado al Consejo y el Consejo lo presentó en la Asamblea General de la OEA. Eso fue lo que ha provocado el comienzo realmente para expresar esa preocupación, pero no lo hemos completado. Ahora, hago notar que esto no es un problema que no ha existido ahora ni hace 10 años. Hace 10 años estaba trayendo la atención de este Comité de Seguridad. Tengo que decir algo más acerca de esta diapositiva. ¿Cuál es la razón en la base? Existe una necesidad creciente para proveer esta respuesta humanitaria, de ayuda humanitaria. La CDMA debería ser el primer lugar en el que se llame. Todos los estados lo están haciendo. Hay países que no están llamando a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando necesitan ayuda militar. Nosotros pensamos que la CDMA es 12, es lo más apropiado. Ya es hora, ese es el requerimiento más apropiado e importante. Nosotros pensamos que tenemos que empezar este intercambio de ideas para comenzar esta conversación. Entonces, para completar, tenemos que seguir pensando. Hablamos de políticas de cooperación, no de estrategia. La política guía gobierna, la estrategia guía. Entonces, nos estamos enfocando en las políticas. La segunda sería una ayuda, no es una alianza militar. Le dejaré esto abierto para preguntas por si alguien quiere hablar acerca de por qué estamos pensando en esto. Lo que queremos es estar al tanto de las necesidades de la región. También hablamos acerca de la ayuda con respecto a emergencia, ayuda humanitaria. No solamente ayuda humanitaria, pero sino en cuestión de emergencias. Ahora no estamos hablando en el sector de defensa para que se involucre, sino que tenemos que colaborar con el sector de defensa. Entonces, ¿qué es la envergadura que nosotros proponemos? Y algunos principios que nos guíen. Enfoquémonos en la ayuda humanitaria de emergencia para
empezar esta conversación para poder así desarrollar las políticas de cooperación de nuestra región. Las presentaciones previas hablaron de esto, entonces no es una sorpresa. Hablemos de búsqueda y rescate. Este fue un mandato del CDMA del número 11. Tuvimos una reunión en agosto y presentamos un marco de acción de 5 puntos y hablamos acerca de cómo podríamos desarrollar esta política. Ahora la secretaria se refirió a la protección del ambiente. Ahora en los Estados Unidos, al nivel marítimo, polución, respuestas colectivas para proteger el medio ambiente, todas esas cosas son es cuando llamamos al sector militar y el sector de defensa. ¿Cuáles son los resultados esperados? Número 1. Nosotros pensamos que si tenemos éxito al iniciar la conversación para establecer y crear una cooperación de políticas de seguridad y defensa, podremos mejorar la ayuda humanitaria en emergencia en el hemisferio. Entonces en Haití en el 2010 vemos que la respuesta de algunos países fuera de la región fue más efectiva y eficiente que países dentro de esta región. Afortunadamente Brasil estaba en el campo como líder de la MINUSTAH en Haití y proveyó ayuda en la región. Hubo retos que enfrentamos para que los países en esta región pudieran pasar por el aeropuerto, así que voy a parar ahí en ese punto. Y finalmente nosotros pensamos que en el CDMA 12 estemos de acuerdo en una agenda, que el CDMA es el foro apropiado para proveer liderazgo para esta cooperación de defensa, políticas de cooperación de defensa. Yo no creo que existe una autoridad más apropiada para empezar esta conversación. La CDMA está cuando los ministros del CDMA están de acuerdo, informan a sus líderes y dicen que es buena idea, entonces viene ya la voluntad política. Y cuando los miembros del CDMA están de acuerdo, llegamos a un acuerdo a nivel político y cumplimos con nuestro cometido. Así que muchas gracias por su tiempo. Ahora le voy a hacer la palabra al profesor Betancourt, quien yo sé que está listo para ofrecer algunos comentarios al final de la presentación. Es hora ya. Muchas gracias y buenas tardes. El vino era bueno, la comida no tan bueno. Yo estoy hablando sobre Williamsburg en 1995, pero el entorno fue fantástico, un pueblo histórico, Williamsburg. Rockefeller fue el que reconstruyó ese entorno histórico tan importante. Me parece que la comida no era tan buena porque hubo una herencia británica ahí que tratamos de respetar y bueno, las ideas que surgieron esos días fueron extraordinarias. Esto fue hace 20 años, ideas extraordinarias, considerando los tiempos en los cuales estábamos viviendo en la región. La iniciativa fue realmente inesperada. No es que fue fácil. Si ustedes recuerdan, antes el presidente Clinton había presentado la idea de una cumbre de las Américas, entonces había este espíritu de Miami que estaba llegando a esa ciudad. Para recordarles, los 3 temas que se recomendaron cubrir en esa conferencia fueron las Fuerzas Armadas en las democracias del siglo XXI, cooperación y transparencia en tareas militares. Si nosotros analizamos los
temas presentados hoy día, seguimos hablando sobre cuál va a ser la defensa militar en el siglo XXI y la relación con las democracias. Las buenas noticias es que tenemos democracias en toda la región. Bueno, ¿cuál es la calidad de las democracias? Esa es otra pregunta sobre la cual debemos pensar. En esos momentos estábamos muy preocupados con la función de los militares en relación con los civiles y el poder público y las perspectivas de que volvieran los militares a controlar el poder político en estas nuevas democracias de la región. Y es por eso que ese tema era de especial importancia. Pero era también un tema que generó muchas conversaciones internas ahí en esos edificios en Williamsburg y en baja voz. ¿Qué es lo que están haciendo los americanos con respecto a ahí? ¿Cuál es la intención oculta detrás de ello? Habían muchas menciones de conspiraciones, pero confabulaciones. Desgraciadamente, tengo que compartir con ustedes. No hemos mejorado mucho en eso. Es el desafío al cual se refirió al comienzo. Queremos dejar una marca con esta conferencia y puede ser lo siguiente. Usted mencionó muy buenas ideas de cómo podemos llevar a cabo estos debates. ¿Quién está en contra de tener protocolos de cooperación para ayudarnos a producir ayuda humanitaria rápidamente y de manera eficaz a la región que es afectada por este flagelo? ¿Quién está en contra de eso? Nadie, pero tengan en cuenta que ahora algunos participantes de esta conferencia ya tienen sus puntos que quieren debatir listos, y a pesar de los temas que se han presentado en la discusión, sus discursos ya han sido preparados, porque ellos han convertido esta conferencia, en vez de una oportunidad de cooperación a este alto nivel entre los establecimientos de defensa en la región, es solo un podio para presentar viejas ideas. Entonces yo creo que llegó el momento, como usted bien mencionó en sus puntos claves, de usar y de intentar por lo menos usar esta oportunidad para cambiar esta forma de pensar y recordarles que este proceso de la conferencia no fue diseñada para crear o para exponer diferencias en la región. Todos sabemos que tenemos diferencias y esta es una de las cosas que quisiera resaltar aquí. Las tres propuestas, creo yo, son muy realistas, son bastante sensibles a las necesidades de la región. Yo esperaría más preocupación con su propia región particular y su entorno estratégico particular, lo cual es natural dadas las realidades que enfrentamos, pero ustedes tienen una preocupación más amplia y más es en la calidad en la presentación que acaban de hacer. Ellos revelaron una gran sensibilidad y percepción una percepción de las sensibilidades específicas de la región. La distinción, por ejemplo, entre seguridad y defensa. Algunos países en la región ven poca diferencia en eso. Por ejemplo, México, por la realidad en la cual se vive ahí, están utilizando las fuerzas militares a veces para tareas internas. Su cultura política está exigiendo esto, pero tenemos otros en la región. Yo tengo que mencionar a la Argentina, en la cual la distinción entre esos dos conceptos es bastante fundamental. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar en una conferencia hemisférica que no respete estas realidades políticas tan diversas? No estamos ahí para corregir las distintas visiones que tenemos. Esta conferencia es para respetar esos puntos y ver cómo podemos nosotros crear una meta en común para trabajar juntos. Es una crítica que estoy haciendo como académico a los enfoques que tenemos aquí. No lo hago solamente aquí, sino en otras oportunidades que hemos visto en la región. La crítica es la siguiente. Yo
espero que en la conferencia tratemos este tema. No solo se trata de cada país haciendo lo que pueden para enfrentar estos temas como países individuales, sino que nos preguntamos cómo reconocemos que estamos en un entorno estratégico compartido y por lo tanto necesitamos tener iniciativas compartidas, a veces bilaterales, a veces multilaterales. ¿Cómo podemos enfrentar esos temas específicos? Por ejemplo, si hablamos del medio ambiente, tenemos distintos medios ambientes en la región, desde el Ártico hasta el Amazonas, hasta zonas secas, zonas de gran altura. Tenemos todo tipo de clima en la región también. Entonces, un cambio en el entorno climático puede afectar de manera distinta los distintos países en la región. ¿Cómo podemos pensar en conjunto sobre estos temas? Algunas iniciativas en la región no podemos ignorar. Los países amazónicos están llevando a cabo eventos en conjunto, tenemos que pensar en conjunto sobre estos temas que compartimos. Hay iniciativas importantes en ese sentido, pero yo creo que esta conferencia en particular en Trinidad y Tobago va a ser un gran servicio para la región si pudiera romper este molde en el cual estamos ahí para defender nuestro punto de vista particular y por lo contrario, tenemos que ver cómo podemos pensar en común sobre esta región que compartimos y producir algo para el bien de todos. Entonces, esta propuesta de 3 temas, bueno, no se desilusionen porque van a haber algunos países que ya tienen sus comentarios preparados y no van a cambiar, pero sin embargo, si analizamos el primer tema, si ponemos de lado el medio ambiente que no está tan presente en ese primer tema, los otros no son tan distintos. Lo que podemos volver a considerar quizás cuando hablamos de la función de los militares que está en evolución, al mirar la historia no está tanto en evolución, siempre ha estado evolucionando, por decir, quizás los militares tienen funciones subsidiarias que tienen que llevar a cabo en cada país. Son los primeros que pueden llegar a una región que ha sido afectado por un desastre humanitario, por lo general. Pero lo que pensamos que en lo que puede ayudar la conferencia es crear un mecanismo para el intercambio de experiencias como algo natural. Creo que tenemos aquí. Creo que es el último día del programa Star Tides. Es un programa interesante. Yo veo muy poco ni publicidad de eso, pero el invitar empresas para que desarrollen equipo específico que pudiera ayudar a países que están sufriendo de desastres humanos, algo fácil de manipular. Por ejemplo, si uno tiene un hospital donde solo requerimos de gente muy altamente especializada para armarlo, si no tenemos esa gente no podemos armar el hospital. Entonces, este programa que mencioné es muy interesante y yo quisiera que se comparten más entre los países de la región. Creo que sería de gran utilidad. Yo creo que los 3 temas que se han presentado son excelentes, que son de interés común para toda la región. Entonces, si nosotros analizamos las conferencias anteriores, vamos a concluir rápidamente que no estamos tratando los temas más importantes de defensa en la región, defensa y seguridad. Y hay una razón por eso. Si tratamos de diluir tanto el debate para que no se ofenda a nadie y podamos crear un consenso, al fin y al cabo no tratamos nada y nos vamos de la conferencia pensando que quizás hemos perdido el tiempo porque no ocurrió nada ni hemos llegado a ninguna decisión importante. Entonces yo creo que este es el momento de cambiar eso y la iniciativa aquí es buena, positiva. Aquí en esta ciudad y en la región tenemos instituciones que pueden ayudar a enriquecer el debate. Entonces, si podemos
convertir en esas charlas en algo, una oportunidad para pensar en conjunto y cómo desarrollar herramientas importantes si uno analiza otras conferencias y ve las charlas y las promesas y uno ve con cuidado lo que se logró, uno puede desilusionarse un poco. No hemos logrado tanto como quisimos. A veces se quedaron con promesas nada más. Por ejemplo, yo siempre he prometido que voy a perder 10 libras, lo he estado haciendo 10 años y hasta ahora no ha pasado nada. ¿Es esto lo que hace que la conferencia sea mala en un sentido? Yo diría que no, porque si uno se fija en las democracias en evolución, bueno, está muy bien. A veces criticamos los libros blancos, es verdad. Pongan eso en perspectiva, sin embargo. Los libros blancos son un producto. Uno puede decir que no incluyen tanto, pero acuérdense del proceso para desarrollar ese libro blanco. A veces las cosas son más importantes por el proceso en sí, más que el resultado. Tenemos que tener esta perspectiva estratégica. A veces las cosas son más importantes por el proceso que por el producto. La conferencia, si miramos hacia atrás, quizás no concluimos muchas de las promesas hechas, pero el proceso fue excepcional y quizás que a través de este proceso quizás en nuestra región tenemos muchas quejas, pero si comparamos esta región con lo que ha ocurrido en otras regiones del mundo, tenemos razones para estar contentos. Entonces, voy a revisar mis notas y se dijo algo en 1995, el 13 de septiembre, por el presidente Clinton. Las generaciones futuras van a mirar hacia atrás a las diferentes conferencias de ministros como un nuevo capítulo en las relaciones regionales y un momento importante en el logro de la paz hemisférica. Entonces yo creo que esta conferencia futura, dado los compromisos que he visto aquí hoy día, de Trinidad y Tobago, va a ser un punto importantísimo del cual vamos a sentirnos muy orgullosos de haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bittencourt. Vamos a darles un aplauso. Gracias por las presentaciones tan interesantes. Ahora vamos a tomar un pequeño receso para juntar los comentarios y las preguntas. El público presente, si pudiera escribir sus preguntas en sus tarjetas y pasarlo adelante, y vamos a recibir las preguntas que van llegando por el internet, y en un ratito vamos a volver a comenzar. Yo voy a hablar con los panelistas acerca de la posibilidad de distribuir esta presentación entre los participantes. Hay mucho que incluye la presentación que es de mucho interés para todos. Creo que sería útil compartir esa información. Vamos a tomar un pequeño receso.
Este es tu micrófono. Bueno, tenemos muchas preguntas. Siento, desde ya veo que no vamos a contestarlas todas, pero voy a empezar con una de Margaret Daly Hayes, la exdirectora del Centro Perry. Y voy a leer la pregunta completa. Felicidades por haber tomado este paso. Tiene razón, el CDME es lo mejor para esta implementación. ¿Qué mecanismo implementa para fomentar la cooperación y la colaboración entre paréntesis el nuevo C2? ¿Qué actividades concretas tendrán entre las reuniones CDMA? ¿Qué ejemplos de mecanismos se ofrecen? Mecanismos que no solamente son intercambios de ideas, pero que ayudan a fomentar la coordinación y la colaboración. Esa es la pregunta. Señor secretario, si quiere usted contestar, no sé. Una pregunta breve, no es sorpresa. Quiero reflexionar en lo que dijo el señor Betancourt, que tiene que ver con el valor del proceso. Como secretario pro tempore, nos hemos deliberadamente restringido al tratar de proponer o sugerir cuáles serían los mecanismos. Tenemos fe que en esta región existen suficientes capacidades para reflexionar en una gran cantidad de prácticas y existe una práctica que va ocurriendo involucrando a todas las Fuerzas Armadas de la región. Como grupo nosotros respondemos, no existe la cobertura de la política para apoyar esa práctica, no. Ahora, unir la práctica con el nuevo C2 que conforma la gobernanza que puede proveer ese marco de política, emergerá de la conversación que tiene que empezar. El reto es que la conversación en esta región no ha comenzado. Entonces, quisiéramos, a final de cuentas en octubre del 2016, que comience la conversación con respecto a cuáles serán esos mecanismos. Por supuesto, hemos estado pensando y lo podemos proveer, ¿no? Pero nosotros como la nación anfitriona creemos que sería apropiado incluir a toda la región en ese diálogo para llegar a través de ese proceso de conversación que conversaremos en el CDM 12 para concluir cuáles son los mecanismos. Toda esa gobernanza de política, el nuevo C2, los arreglos y mecanismos que puedan alinear y conectar con lo que está ocurriendo actualmente en el campo. O sea, si hay un evento ahora, que podamos reunirnos y responder, pero que no respondamos con la seguridad de que existe un arreglo de gobernanza establecido que sostiene y asegura que cuando el evento no está ocurriendo, aún así habrán arreglos establecidos y por lo tanto tendremos una capacidad más eficiente para responder. Gracias. Otra pregunta, esta viene de Adam Isaacson de la Oficina de Washington en Latinoamérica. Cuba será invitada a participar en el CDMA 12
como varias naciones participantes sugirieron la última vez. Sí puedo contestar. El asunto de Cuba es algo que hemos estado hablando. Hemos visto la mayor participación para esta conferencia. Sí invitamos a Cuba para que participara, pero yo le estaba diciendo a alguien que en cuanto regrese a Puerto España, ya veremos con respecto a la participación. Las regulaciones por ejemplo, si nosotros vemos a Cuba como observador en el proceso, tenemos que ver que los otros miembros acepten la participación de Cuba. Ahora nosotros vemos valor en esa participación. Nos hemos beneficiado en la gran experiencia que tiene Cuba y queremos poder aprovechar eso y otras áreas que tienen que desarrollarse. Sí, queremos ver qué podemos hacer para que Cuba sea parte del proceso, pero tenemos que depender de los restos de los miembros para ver si aceptan a este país para que sea un miembro completo. Aquí yo en español de Gloria Jolastri de la Misión Permanente de Ecuador. Yo voy a tratar de simplemente traducirla, de ponerla en inglés. Considerando que América ha sido declarado como un área de paz y que los países en la región tienen respuesta en los papeles y juegan papeles en las fuerzas de seguridad, y que existen varios otros foros en cuales los temas con respecto a la seguridad son abordados, incluyendo varios foros de la OEA. ¿Cómo ven ustedes que la política de seguridad y defensa del hemisferio se relaciona con estos otros foros? Esta mañana nos reunimos con el Comité de Seguridad y Defensa en la OEA, y esto indica el enfoque que queremos tener en los próximos meses. Y queremos construir puentes, como indicó el brigadier general en su presentación. No hemos lidiado con estos asuntos. Nosotros queremos reactivar lo que se inició, lo que pensamos inicialmente para poner en acción. Yo creo que la próxima semana hablaremos acerca de la ayuda en emergencia y humanitaria en la OEA, y estas conversaciones, como dije, ya han comenzado, pero le voy a dejar a mi colega que continúe con la respuesta. Muchas gracias, secretario permanente. Hay mucho que se ha hecho en el hemisferio. No se ha organizado de manera coherente dentro de un marco de trabajo a nivel regional. Eso es lo que necesitamos. Entonces, durante la presentación, por ejemplo, en el mayo del 2005, eso se refería a lo que ocurrió 18 meses después de la adopción de la Declaración de Seguridad en las Américas, que identificó que existe un requerimiento para una política común. Lo que ahora necesitamos hacer es integrar lo que está ocurriendo, lo que existe y lo que es requerido. Antes me referí también al hecho de que la sede, el Comité de Desarrollo Integrado, no me acuerdo de lo que quiere decir el acrónimo, en la OEA, ahora está respondiendo a un mandato de la resolución 2750 de la Asamblea General de la OEA del 2012, mirando un plan para avanzar el proceso
acerca de cómo nosotros miramos todos los mecanismos existentes y cómo podemos mejorar cómo la región lidia con esta respuesta a los desastres. Esto es una parte importante que queremos ver desarrollar, pero no es el único elemento. Hay otras cosas que están ocurriendo en la región que necesitan ser unidas a través de este proceso de conversación, de debate, para poder tener ese marco principio general. Hay varias conversaciones que están ocurriendo en diferentes lugares que tienen que unirse o juntarse. La gobernanza que le da a la C2, ¿no? Que es requerida. Gracias. Ahora déjeme hacer una pregunta que viene de nuestra audiencia en línea en Jamaica. Desde su punto de vista, ¿cuáles son algunas maneras prácticas en las que los militares pueden apoyar a la policía en la pelea para la seguridad pública? Para mantener la seguridad pública. Gracias. Maneras prácticas en que los militares pueden apoyar a la policía con respecto a la seguridad, ¿verdad? Sí. Nuestra experiencia en Trinidad y Tobago, y solamente puedo hablar de nuestra experiencia en Trinidad y Tobago, con respecto a las maneras en que nuestros militares apoyan a la policía, es que acojan actividades o adopten actividades y operaciones y actividades conjuntas, que patrullen de manera conjunta y que se muevan a otras áreas que tienen que ver con ayuda a emergencias. Por ejemplo, cuando tenemos eventos mayores que apoyen a esos mayores eventos proveyendo seguridad. También en Trinidad y Tobago tenemos lo que se llama el sector, la iniciativa de seguridad en el sector de energía que se provee por nuestro personal de defensa. Eso contribuye a la seguridad de la infraestructura crítica, en particular en el sector del gas. Estas son maneras en que los militares han sido utilizados para apoyar a la policía, que yo recuerdo en este momento. Muchas gracias, señora Lucas Andrews. Solamente quiero añadir también, yo sé que la pregunta viene de Jamaica, entonces voy a referirme a una estrategia adoptada por los jefes de gobierno de CARICOM, la estrategia de crimen y seguridad de CARICOM en febrero del 2013. Fue adoptada en Puerto Príncipe. Hay 14 objetivos y 7 de ellos hablan de capacidades que existen dentro de las organizaciones militares de CARICOM. Incluyen, una señora Lucas Andrews se refirió con la protección de infraestructura, vigilancia marítima y de fronteras. Estas son maneras prácticas para determinar cómo podemos crear un proceso operacional e interagencial a nivel de subregión y no solamente lidia con ayuda de emergencia humanitaria. Ya estamos viendo desde el primer tema que a medida que lidiamos y empezamos con la discusión de ayuda humanitaria de emergencia, habrá áreas más allá de ayuda de emergencia humanitaria que empiezan la conversación que queremos gobernar y controlar y que no se convierta en algo de una manera no regulada y solamente específica para esa emergencia. Tenemos que ver la cooperación de esa manera entre los militares y los agentes de la ley, pero tienen que ser gobernados de diferentes niveles, a nivel nacional, a través del derecho de los Estados miembros con soberanía
y derecho y cómo despliegan sus fuerzas militares y organizaciones de la ley, y también a nivel de la estructura de crimen y seguridad CARICOM, y cómo harán esos arreglos a nivel político y a nivel del hemisferio. Hay una ayuda directa a la policía a través de las fuerzas de defensa, tratando con la juventud. Tenemos en Puerto Spain tenemos iniciativas para tratar de lograr que los jóvenes participen en iniciativas como el Civilian Conservation Corps, el Cuerpo de Conservación Civil. Hay otros programas estos programas son para dirigir mejor a la juventud y alejarlos de participación en actividades criminales. Entonces, ahora vemos el otro lado de la moneda. Acá hay una pregunta viniendo desde la dirección opuesta, viene de la Argentina, y me parece a mí que los tres ejes temáticos se enfocan en el papel subsidiario de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad y asistencia humanitaria. Dado que esta es una conferencia de ministros de defensa, ¿por qué no incluyen por lo menos un tema que se relaciona específicamente a la defensa? Por ejemplo, la cooperación a través para la protección del espacio marítimo y aéreo compartido o particular de un Estado. Muchas gracias. Es una excelente pregunta que provee una buena comprensión de la necesidad de comenzar esta discusión, porque inmediatamente en la pregunta, y yo entiendo que la perspectiva de vigilancia de las cuestiones marítimas y seguridad siendo una misión de defensa o un papel de defensa, eso sigue siendo el caso en algunos Estados miembros, pero en otros Estados miembros no se ve puramente como un papel de defensa, y por lo tanto nosotros pensamos que a medida que seguimos con este debate, quizás logremos entender que tenemos que continuar con la redefinición de lo que es defensa y seguridad, así como se aplica a toda la realidad de esta región. Y también necesitamos seguir volviendo a definir el papel de las Fuerzas Armadas y cómo va a seguir evolucionando en esa nueva definición del concepto de seguridad y defensa. Estamos en un buen lugar, estamos en un punto en el cual están ocurriendo varias cosas en el ambiente. Debemos tener este debate, esta discusión y aclarar estas perspectivas plausibles que están surgiendo, pero al fin del día, ¿cómo proveemos acción colectiva en una misión como esa? ¿Cómo podemos incluir la cooperación para asegurar el espacio en el cual nos encontramos? Ese debate se tiene que llevar a cabo a medida que avanzamos aquí. La preocupación es que no podemos seguir con distintas perspectivas, sino tratar de aunarlas y crear una nueva solución. Es ahí donde nos encontramos ahora, y esta es la oportunidad que brinda CDMA como líder, y es lo que queremos que surja como resultado de esta 12ª reunión. Un comentario corto. Yo no creo que estos temas hagan que no se pueda discutir lo que se menciona en la pregunta. Estos
cambios en el entorno de defensa incluiría también el papel de las Fuerzas Armadas que está en evolución. Es decir, en qué medida tenemos el papel tradicional, si hay vehículos teledirigidos y otros desafíos, un TPP al cual se ha acordado. Esto puede cambiar las demandas en cuanto a seguridad, especialmente en cuanto a el océano en esa región en particular, y requeriría que las Fuerzas Armadas evalúen la forma en la cual están respondiendo a esos temas en particular. Yo no veo desde mi perspectiva que estamos apartando, digamos, esta posible discusión dentro de los temas que ya se han planteado. Está incluido. Para agregar a lo que acaba de decir el profesor Bittencourt, sabemos que lo que hemos indicado es que estos son nuestros ejes temáticos propuestos, los conceptos propuestos. El propósito de este evento y otros eventos similares que van a seguir es para obtener las perspectivas de los Estados miembros con respecto a lo que estamos proponiendo. Entonces, en apoyo de lo que dijo el doctor Bittencourt en cuanto al papel de los militares en evolución, tomamos nota de la pregunta de Argentina y vamos a asegurarnos de que este equipo incluya todos los aspectos del papel en evolución de las Fuerzas Armadas, no solo los sugeridos en la presentación. Hay una pregunta relacionada con lo que acaba de decir el profesor Bittencourt. El CDMA va a considerar las amenazas de la tecnología emergente, tales como los robots, los vehículos teledirigidos, etcétera. En cuanto al papel, bueno, a medida que avanzamos con el proceso, debemos también analizar cuestiones de microbiología, cambios tecnológicos, cómo se relaciona con la defensa. Y como dijimos en octubre, todos estos factores se relacionan al papel emergente de las Fuerzas Armadas y seguramente van a ser incluidas en la discusión, porque este papel en evolución incluye algunas de estas cosas. En muchas de las aplicaciones que han sido desarrolladas para los militares han pasado a un espacio mayor. Entonces, esto se piensa que va a ser incluido en el debate. De Alejandro Lema, la siguiente pregunta. Hace varios años Trinidad y Tobago patrocinó una conferencia con Southcom para analizar el tema de la seguridad energética, que podría ser un punto adicional que incluir entre la temática. Hay una comprensión a nivel regional o hemisférica sobre el significado de la seguridad energética, y no es este un tema muy importante que podría ser cubierto en alguna conferencia futura. Es decir, los temas relacionados a la seguridad energética. Muchas gracias por esa pregunta. Este tema en particular va a ser cubierto bajo el primer tema, va a ser incluido en ese primer tema, cuando nos referimos a la protección de la infraestructura crítica. Esa conferencia que se llevó a cabo, creo que fue en el 2007, se trataba de seguridad energética desde la perspectiva de la infraestructura del sector energético, de la seguridad de esa infraestructura. Por supuesto, la definición de seguridad energética va más allá de la infraestructura, es para asegurar la sostenibilidad de la provisión y la disponibilidad
de este recurso. Entonces, cuando hablamos del segundo tema, la protección ambiental y la capacidad de recuperación, hay una vía abierta en ese segundo tema para mayor debate sobre cómo incluimos temas relacionados a la protección ambiental y sus implicancias sobre la resiliencia o energética, para asegurarnos de que podemos mantener las fuentes de energía a lo largo del tiempo. Una de las cosas que ocurren cuando tenemos gran deforestación o degradación de las áreas boscosas, afectamos las capas hídricas, digamos. Entonces, si tenemos una fuente energética hidroeléctrica como una fuente clave de energía, debemos analizar cómo este cambio climático puede tener un impacto sobre la sostenibilidad de esa forma de energía. El sector, la iniciativa de seguridad energética en Trinidad y Tobago, vamos a presentarla como un modelo desde el punto de vista de la infraestructura, pero sabemos que a lo largo del hemisferio hay muchas experiencias y perspectivas que se pueden compartir, así que las queremos recibir a medida que avanzamos hacia la conferencia. Hemos cubierto más de la mitad de las preguntas, nos está quedando poco tiempo y quiero darles a los panelistas una oportunidad para hacer unos comentarios finales, y voy a asegurarme de que el resto de las preguntas lleguen a los panelistas para que estén al tanto de los temas de preocupación e interés del público. Yo quería agradecer a todo el público presente y los que están presentes a través de la vía electrónica, los que han escuchado y tratado de entender lo que queremos hacer moviendo hacia la conferencia y las acciones posteriores. Pero queremos pensar de manera distinta para lidiar con realidades nuevas y distintas, y eso es lo que proponemos. Entonces, el hemisferio tiene que ponerse al día con respecto a otros hemisferios. Tenemos que hablar sobre cooperación y colaboración como el fundamento de nuestra existencia, a pesar de nuestras diferencias. Y porque hay áreas que son importantes para la gente. Eso no tiene nada que ver con la política, ni la geografía, ni la economía, sino que se trata de la seguridad de la ciudadanía. Entonces, estamos compartiendo experiencias. Si no lo hacemos, vamos a fracasar. Entonces, quiero pedir a aquellos que ya están redactando sus discursos, por favor, vuelvan a examinar ese discurso y dennos la oportunidad para sentarnos con ustedes en la mesa y llegar a una postura que refleje el consenso de todos los del hemisferio. ¿Algún otro comentario de algún otro panelista? Un breve comentario. Mis comentarios, los comentarios que acabo de hacer, se basaron en experiencias del pasado, pero mirando hacia el futuro, cuando pienso en defensa y seguridad, casi todos los que están aquí tienen responsabilidades en el área de defensa, también tienen que pensar en el futuro. Además del presente, tenemos que proteger la soberanía, la defensa, según la cultura política de cada uno de nuestros países. Pero cada vez que uno piensa en el presente, uno tiene un ojo posado en el futuro. Tiene que estar preparado para el próximo desafío. ¿Cuánto tiempo necesitamos uno para desarrollar la defensa que garantiza la soberanía dentro de 10 o 20 años? Entonces, es esto lo que pienso yo que debe ser el principal motivador para asistir a esta conferencia de ministerios de la defensa de la región de las Américas.
Pensemos en esta oportunidad. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en equipo, artefactos, también en los riesgos de que nuestros vecinos se preocupen por eso. Entonces, para evitar este tipo de reacción circular, un entorno de cooperación es ideal para evitar eso. Eso es lo que tenemos aquí hoy día, es algo que debemos preservar, pero nuestra responsabilidad es hacia el futuro de nuestros hijos, y eso siempre depende de la decisión que tomamos hoy día. Entonces, por favor, un aplauso en agradecimiento a nuestros panelistas.